Hoy es miércoles 2 de julio del año 2008, siendo las 4:28 de la tarde. Nos encontramos en el Distrito Nacional, en el Ensanche Naco, en la residencia del señor Héctor Aristi, con el cual estaremos conversando sobre su vida, sus vivencias. Héctor Aristi, un protagonista directo de hechos históricos contemporáneos en la República Dominicana. Esta conversación está enmarcada dentro del proyecto Voces de la Revolución de Abril del 1965, por el Archivo General de la Nación, la asistencia técnica en video de Jocelyn Espinal y un servidor encargado del área de producción de fuentes orales, Pedro de León. Buenas tardes, señor, y gracias por recibirnos en su hogar. Gracias, a su orden. Para que conste en grabación, por favor, repita su nombre completo. Héctor Aristi Pereira. Pereira, ¿cómo no? El lugar de nacimiento y la fecha. Yo nací en un campo de Asua que se llama Las Yayas, el 1 de noviembre de 1930. 1930. ¿Sus padres? Porfirio Aristi y Laura Pereira. ¿Cuántos hermanos, señor Aristi? 9. ¿Usted más pequeño? No, yo soy como el número 5. Okay. Para conocer un poco la vida del señor Héctor Aristi, por favor, ¿qué recuerda de su infancia? Bueno, mi infancia fue como la de todo muchacho en un campo, y además, como mi padre era antitrujillista, nunca fuimos a una fiesta de Trujillo o participación política de Trujillo. Es decir, que públicamente su padre no era... Siempre fue antitrujillista. ¿Y cómo lidiaron ustedes, la familia, con eso? Bueno, como no participábamos en política, más o menos todo correcto. ¿No tuvieron un problema con eso? Yo tuve problemas muy jovencito. Sí. En el año 51 yo tuve un incidente con la policía y fue bastante fuerte. ¿Qué pasó? Bueno, los policías trataron de atropellar a un amigo mío y nosotros empezamos a pelear con ellos. Nos desarmamos y caímos presos y fuimos presos a San Juan de la Maguana. Eso influyó a que yo tuviera que salir del país en el año 52. Una experiencia fea en la época Sí. de Trujillo, con militares, con policías. Sí. ¿Y se le pasó juicio o cómo? Hubo un juicio en la provincia de Asua, pero de ahí salimos y mi padre consiguió sacarme del país. ¿Hacia dónde? Yo salí hacia los Estados Unidos primero y de ahí viajé a otro país. Y de su experiencia, diríamos como exiliado ya, siendo apenas ¿qué edad tenía usted cuando ocurrió eso? Yo tenía 21 años. ¿Cómo fue su experiencia fuera del país? Bueno, mi experiencia era de todo exiliado político. Sobre la época de Trujillo, aparte ya de esas anécdotas que nos contó, el ambiente en el lugar donde usted nació, en Asua, con relación a las autoridades, el SIN, ese sistema de control, ¿qué usted recuerda? Bueno, yo no recuerdo mucho porque mi padre personalmente era un hombre muy respetado. ¿Entiendes? Entonces, como no nos metíamos en política tampoco, manteníamos con discreción. Ya. Del 52, ¿hasta cuándo usted estuvo en el exilio? Hasta que mataron a Trujillo. Yo regresé después de la muerte En el 61. Sí. Ya. Su vinculación, ¿cuándo empieza a nacer en el señor Héctor Aristi ese deseo de lucha patriótica? Yo participaba en un movimiento revolucionario que se llamaba Frente Nacional Revolucionario en el Exilio, y cuando regresé aquí, regresé como exiliado político.
en el 61. De ese frente, háblenos un poquito más, las personas. Bueno, los que diríamos ese frente estaba el doctor Salvador Barina y Fernando Ortiz Ariza y otros en Nueva York. Y regresamos esos tres: Fernando Ortiz Ariza, Salvador Barina en Guajú y yo. Regresamos. Pero cuando mataron al doctor Estrella Lee en el Puente Duarte, yo fui deportado otra vez, ya en el gobierno de Balaguer. Ya, anteriormente, ¿no? Bueno, pero los aprestos del Frente Nacional Revolucionario, ¿con qué visión trabajaron ustedes allá en Nueva York? ¿Cuál era la visión de nosotros era una visión nacionalista, independiente, con una claridad mental que no se había visto aquí todavía en la República Dominicana. Defendíamos los principios del país y contra la tiranía y contra las arbitrariedades que sucedían también en el país. Ok. El señor Héctor Aristi llega al país, existe una crisis, tendencias extremas. ¿Cómo se hace en lo que es ese caldo político, los Trujillos, el Consejo de Estado? Bueno, nosotros participamos en todas las actividades políticas de esos días, hasta que mataron al doctor Rafael Estrella Lee en el puente y ahí volvieron a deportarme. Yo volví y reingresé al país unos días después. Lo que indica que las autoridades lo veían a usted como una persona de tendencia. Nos veían con tendencia de izquierda, muy militantes, muy activos, muy dirigentes, ¿no? ¿Lograron aglutinar simpatías aquí en el país en ese corto tiempo? Simpatía en un corto tiempo. ¿Y el PRD, el 14 de junio, la Unión Cívica? Cuando nosotros regresamos aquí, estaba ya el PRD, había llegado en esos días también, y por cierto que nos hospedamos junto con los PRDistas que estaban en el hotel comercial en el Conde, y ahí nos veíamos con Violán, con Silfa y los otros. Sí. Castillo. Sí. ¿Y qué usted recuerda? ¿Había pareceres, opiniones? Bueno, como nosotros teníamos una línea muy nacionalista, manteníamos cierta distancia, nos acercamos más a la gente del 14 de junio, que también ya comenzaban a estar activos en esos días. ¿Con quiénes, por ejemplo? Con Manuel Tavares, con los demás directivos del 14 de junio. ¿Qué impresión le daban ellos a ustedes? Bueno, a nosotros nos llamaba mucho la atención la personalidad de Manuel Tavares, que era un hombre simpático, era un hombre muy atractivo y muy conversador sobre las ideas modernas que habían en el mundo. De acuerdo. Entonces, sale nueva vez al exilio, dice que en breves días vuelve otra vez. Vuelvo otra vez. ¿Cómo se hace usted para...? Bueno, pasé por el aeropuerto vestido de cura. Ya. ¿Quién lo ayudó? Bueno, nosotros lo preparamos y yo pasé con lo que venía, pasaba por aquí y que iba a ir a otro país de América del Sur. Pero fue para quedarme. Ya. Manolo, el 14, puntos encontrados, la Unión Cívica, muñequito de papel, todas esas cosas. Usted recuerda esas tendencias, ¿no? Sí, yo recuerdo todo eso en esa época y nosotros participábamos en la parte activa. Ok. Y sobre lo mejor al campo, la guerrilla, golpe de Estado, ¿cuál era su idea para la década del 60? Bueno, cuando el Consejo de Estado
yo fui nombrado subsecretario de Agricultura. Ok. Subsecretario de Agricultura. Sí. ¿Y su experiencia? Por la actividad que teníamos en el país, político. Nos acercamos mucho a los héroes del 30 de mayo que ya habían aparecido en el Consejo de Estado. Mantuvimos una amistad muy cercana. ¿Se refiere a Luis Amé Matió? A Luis Amé Matió y a Antonio Rivera. Okay. ¿Qué tiempo duró usted ejerciendo esa función de subsecretario de Agricultura? Yo estuve ahí hasta unos 9 meses. Yo renuncié. ¿Usted renunció? ¿Por qué? Bueno, porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Activismo político, Sí, ¿no? sí. No había institucionalidad. ¿Cómo se podría explicar eso en la historia, no? Bueno, se podría explicar muy fácil, porque cuando usted no está de acuerdo con lo que está sucediendo en un gobierno en el cual usted está, ¿usted qué tiene que hacer? Irse. Y eso fue lo que hicimos. Okay. Eso me permitió recorrer el país, caminar, ver, hacer nuevas amistades en el país. Así es que volvimos a ver a Camaño, que lo conocíamos desde muchacho. Conocí a Camaño desde muchacho, sí. Okay. Señora, y para profundizar un poquito esa parte ahí, ¿por qué poco lo sabe del Consejo de Estado? Muy poco. Usted que lo vivió, el ambiente, ¿se le dio continuidad de Estado? ¿Se sintió que había un cambio, un deseo de cambio? ¿O qué fue? Lo más importante del Consejo de Estado fue que preparó las elecciones que ganó el profesor Bosch en el 63. Un aporte histórico. Sí, eso fue un aporte sólido a que se quería ir hacia la democracia. Y desde la Subsecretaría de Agricultura, usted tuvo la oportunidad, me decía, de conocer el país. Conocer el país, viajar, conversar con la gente. Sí. Bueno. Por favor, háblanos de la amistad suya y el señor Camaño Grullón. No Camaño Grullón. Camaño, Francisco Alberto Camaño de Ñoño. Perdón. Cuando yo regresé al país, Camaño estaba ya primero todavía era coronel del ejército y después pasó a la policía. Sí. Cuando él estaba en la policía, estrechamos más la amistad personal. Cuando estaba en la policía. Sí. Hasta el extremo que al coronel Camaño y al coronel Morillo, en esa época coronel Morillo López, lo escondí yo en mi casa el día que estuvieron en la contienda con Belisario. No sabía esa parte. Me han hablado de esa contienda, esos inconvenientes. ¿Y qué usted recuerda de ese día? Recuerdo yo la inquietud que tenía tanto Camaño como Morillo, porque estábamos esperando que iba a haber una reacción interna en la policía. Ok. Ya él estaba, por favor, refresqueme la memoria, se había creado ya los fuerzas de choque, los cascos blancos, ¿verdad? Pues sí, ya había pasado todo eso. Ya. Entonces, usted que estuvo de cerca, ¿cuál fue el inconveniente en sí entre Belisario y Camaño? Bueno, Belisario tenía problemas de muchos negocios en la policía y tanto Camaño como Morillo se oponían a eso. Ok. No estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. ¿Y usted recuerda o supo de lo que ya el iceberg, lo que hizo copar el
el inconveniente, diríamos. Sí, porque Belisario había mandado arrestar a Camaño y a Morillo y no pudieron. Momento de tensión. Sí. Ya. ¿Qué tiempo estuvieron en su casa? Un día. ¿Se sintió temor de la situación, de que se podría crear? Bueno, yo recuerdo que yo me fui al campamento que está en la Lincoln con Independencia, donde estaba Antonio Inver, que mantenía una amistad con nosotros también, a ver lo que sucedía. Y ahí fue que conoció que destruyeron a Belisario, te recordarás. Ya, de acuerdo. ¿Y qué más sobre esa amistad de Camaño? ¿Qué más? No, así, manteníamos siempre esos contactos. Ya. Hasta que Rafael Fernández Domínguez, que también yo había conocido, había hecho una amistad con él, entró al país clandestino para conversar con Camaño para que participara en los hechos de la reposición del gobierno constitucional. De acuerdo. Pero antes de llegar ahí a esa etapa, que desearía profundizar bastante, el efímero gobierno de Juan Bosch, ¿qué usted recuerda? Bueno, yo recuerdo que Juan Bosch mantuvo las libertades del país, se oponía a que hubiera represión y mantuvo un gobierno bastante honesto. Okay. Con experiencia en la administración pública ya, con visión revolucionaria, si se quiere, y de lucha social, ¿cómo usted enjuicia esos 7 meses? Bueno, los 7 meses de Bosch fueron el comienzo de las libertades reales en este país. Okay. Y además permitió que los grupos que mantenían diferentes ideales se incrementaran. Okay. El golpe de Estado, en ese compás de esos meses de mucha tensión, ¿se podría hablar de una gestación, de una conspiración? Bueno, hubieron muchas conspiraciones. Había una conspiración permanente de la parte de los ex cívicos, como decían los de la Unión Cívica Nacional, que escaló hasta las Fuerzas Armadas. Y eso fue lo que causó el golpe de Estado. Okay. Y la oposición que Bosch mantenía a la represión contra la gente de izquierda. Y el papel de los militares, aparte de la influencia de los cívicos, de la parte, el ala diríamos conservadora. ¿Recuerda esa anécdota de los militares invitando al presidente de la República a visitar la Fuerza Aérea, por ejemplo? Sí, eso, porque fue público, ¿entiendes? Ya. ¿Qué les pareció a ustedes? Bueno, nosotros nos parecía que había problemas entre entenderse entre los militares con Juan Bosch. ¿No hubo una especie de acercamiento para una orientación? No. Nada de eso. De acuerdo. Posterior al derrocamiento del gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, ¿qué ocurre con la vida del señor Héctor Ariztí? ¿Qué presencia? ¿Qué? Bueno, yo había prometido a mi padre dejar la política y había instalado un comercio de importación y exportación y me mantenía de esa manera. Tratando de cumplir su promesa. Sí, pero no podía porque todos los acontecimientos me llegaban a donde yo estaba. Lo mantenían al tanto. Al tanto. Por ejemplo, de huelgas, protestas.
Todas esas cosas, sí, ¿no? todas esas cosas, porque hubieron muchas huelgas y muchas protestas. Y su sentir, ¿cómo te lo Bueno, recuerdas? yo sentía que venían problemas en el país. Y además, con Rafael Fernández Domínguez, yo me mantenía enterado de lo que estaba sucediendo. Okay. Cuéntanos de eso, señora, ahorita. Rafael Fernández Domínguez, con el señor José Azcárate, que trabajaba en la Caribbean Motor, siempre iban a mi casa a conversarme y yo le decía que fueran a ver al profesor Juan Bosch. Y una vez Rafael Fernández Domínguez fue a ver al profesor Juan Bosch. Lo que trataron no recuerdo. Pero usted le sugirió eso. Sí. Y él fue. Entonces, fueron sucesivos encuentros en su casa ya. Sí. ¿Y qué usted percibía? ¿Era un plan orquestado, el deseo ferviente de él de restaurar el gobierno de Juan Bosch? Bueno, él nunca estuvo con el golpe, en primer término. Y en segundo, del mismo día del golpe, él salió a la calle tratando de reponer a Juan Bosch. Pero yo recuerdo que el señor Viñas Román le mandó a decir que eso era muy peligroso, porque podía pasar algo fatal en el palacio. Y por eso no se pudo reponer a Juan Bosch. Fue Villa que le dijo eso. Villa le mandó Villa. a decir. Ok. Así que usted llegó a escuchar de él lo planeado por los llamados grupos de los 12, ¿verdad? Sí. Unos 12 oficiales de San Isidro. Él le comentó algo al respecto. Sí. Él me mantenía al tanto de lo que estaba sucediendo. Claro. Por eso cuando él se va, que vuelve, es en mi oficina que él habla con Camaño. En la San Martín, esquina Robo Cochía. San Martín. Esquina Robo Cochía. Okay. Te dice cuando él retorna que es traído, ¿no? No, él retorna. A él lo ponen de agregado militar en España. Y de allá viene hacia Puerto Rico a hablar con Bosch y viene a Santo Domingo por 3 días. Y hablo con Camaño en esos 3 días. ¿Tuvo acceso usted a lo que se trató? Más o menos. ¿Podría, por favor, contarnos? Bueno, lo que se trataba era de prepararse militarmente para dar un golpe de Estado a favor de la constitucionalidad. Todo eso se trató en su oficina ya. Se trató. Parte de eso. Y la respuesta, la reacción de Camaño. La reacción de Camaño fue positiva. Okay. Entonces podría asegurarse para la historia de que el deseo del retorno a la constitucionalidad inició entre esos líderes, ¿cuándo? Más o menos. Bueno, ellos eran militares y se conocían. No es que inicia la amistad entre ellos en ese momento. Pero la participación de Camaño comenzó ese año. Estamos hablando del año 63. del 64. Del 64. Sí. Okay. Más o menos, el grupo de los complotados, estamos hablando de militares, civiles, usted mismo, ¿quiénes más? Bueno, estaba Molina Ureña, que era parte, estaba para la parte de Peña Gómez del PRD. Ya. Militares de diferentes rangos. Militares de diferentes rangos. Estaba Laura Fernández, estaba Orguín, estaban toda esa gente. Alguien más y otros más. Es cierto que la fecha para la ejecución varias veces fue pospuesta, Un par de veces fue pospuesto. que no estaba previsto que sea un 24 de abril. No,
más o menos, ¿cuál era el plan? El plan era tomar los mandos militares y que a Camaño le habían encargado de tomar la fortaleza de Osama, donde él había sido jefe de los cascos blancos. ¿Y usted? Bueno, yo participaba con ellos porque yo estaba a favor de esa idea. ¿Cuántos años usted tenía? 31. ¿Ya tenía familia o...? No, todavía. Okay. ¿La familia suya qué pensaba de eso? Bueno, mi familia no se inmiscuye en la cuestión política. Tenía esa facilidad de ser independiente. Para los jóvenes que no conocen esa situación, solamente conocen de lo que fue el 24 de abril de 1965. En esos días previos, ¿cómo era el ambiente en la República Dominicana? El ambiente era muy tenso porque todas las organizaciones se habían volteado contra el triunvirato. Todas las organizaciones obreras, incluyendo las organizaciones comerciales. Y ahí entonces lo que uno ve en la prensa de la época, las huelgas, Sí. Bueno, en ese tenor, aprovecho preguntarle, señor Aristi, ¿hasta qué punto la sociedad percibía o juzgaba o cuestionaba lo que era el uso de la cosa pública, ¿no? De la administración, de los llamados Austin, que eran... Bueno, esa era una crítica permanente y pública. Ajá. De los grupos económicos contra el gobierno, los grupos obreros, todo. Fue un gobierno que se convirtió en antipopular. Uh-huh. De acuerdo. Estando usted cerca y al tanto de esas reuniones, Fernández Domínguez, Camaño y otros más, ¿qué acuerdo, qué encuentros hubo entre el grupo de los militares y los grupos políticos, por ejemplo, el PRD o el 14 de junio? ¿Hubo acercamiento? El 14 de junio no estaba participando, no, porque ellos no tenían mucha fe en los militares, pero con el PRD sí se participaba en permanencia. Okay. La experiencia del señor Héctor Aristi cuando estalla la guerra de abril, ¿cómo fue? Yo estaba en cama y como yo mantenía contacto con muchos militares, me fueron a buscar en mi casa. Uh-huh. Y fuimos para el kilómetro 14, donde estaba una compañía militar ahí. De la autopista Duarte. La autopista Duarte. ¿Con qué propósito lo llevaron aquí? Bueno, como yo estaba con ellos creían que yo tenía alguna experiencia. Ahí recuerdo que llegó Camaño, y recuerdo cuando el coronel que estaba encargado le ordenó a Camaño ir a tomar el palacio, que todavía estaba Don Henry en el palacio. A Camaño y a Mauricio Fernández, un primo de Rafael. Uh-huh. ¿Y qué más usted recuerda de eso? Bueno, yo recuerdo eso, que yo me quedé ahí con unos militares, ese día nos bombardearon y después salimos todos para la calle a caminar y a buscar los militares que ya estaban en la calle con nosotros. Eso fue el campamento 16 de agosto. No, el campamento que estaba aquí en la Duarte, donde está la UNFU. Sí. ¿Y usted estaba ahí cuando fue ametrallado? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, vinieron unos aviones y ametrallaron el campamento. ¿No salió herido usted? No. Eso. Me cuentan que el coronel salió con un gran impacto emocional de ese día. Bueno,
Yo no recuerdo, porque yo no lo vi ese día más que al otro día en la noche. Okay. Al otro día, diríamos el 25 de abril. Pues. Sí, en la noche que yo volví a verlo. ¿Y cómo lo encontró? Lo encontré muy dispuesto a seguir la lucha. Ellos venían de la parte alta y volvimos para el puente en esa misma hora. Usted fue al puente. Sí. El primer, diríamos, enfrentamiento al puente, ¿qué usted recuerda? Bueno, el enfrentamiento del puente yo recuerdo que Camaño con Chibú cogieron por el centro y Montearachi le siguió a la izquierda y yo fui por el otro lado con Lora Fernández. ¿Se pusieron de acuerdo sobre los flancos para sí. Porque ya la gente de San Isidro había penetrado algunos puntos de este lado del puente. Me dicen que hasta la Escuela Perú llegaron. Más o menos. ¿Y cómo fue eso, esa situación? Bueno, una situación de batalla militar y el pueblo estaba muy dispuesto, porque el problema es que la participación del pueblo fue muy efectiva. Nos dicen que hubo, diríamos, abandono de algunas filas, de algunos militares que se retiraron desde ese punto, ¿no? Algunos sí, pero yo no recuerdo los nombres. Pero ¿y ese pueblo entonces? Háblanos del pueblo. ¿Qué usted recuerda esa impresión? Bueno, yo recuerdo que el pueblo estaba verdaderamente enardecido y tratando de que triunfara el movimiento revolucionario. La imagen así que usted recuerda. Sí. Jóvenes, adultos. Jóvenes, adultos, mujeres. Hay un dato narrado en algunos textos, algunos libros de biografía de los que estuvieron ahí, que dicen que después de ese primer encuentro, la mayoría de gente no creyó que los constitucionalistas salieron triunfantes. ¿Tuvo usted esa experiencia? No, porque después de la batalla del puente se veía a los constitucionalistas como triunfantes. Digo, nosotros lo veíamos así. De acuerdo. Hay imágenes de algunas tomas de movimiento donde usted se ve muy activo asesorando al coronel de Abril. ¿Recuerda usted esas experiencias? Cuando, por ejemplo, en una entrevista de los franceses él está dando declaraciones. Bueno, el problema es que yo tenía más experiencia que él. Y algunas cosas en medio de las conferencias teníamos que consultarlas. ¿Qué usted le decía? Bueno, si yo estaba de acuerdo o no con lo que él estaba planteando. En tal situación, el coronel Camaño se dejaba asesorar de usted. ¿Usted lo interpreta así? Más o menos. Okay. ¿Tuvieron diferencias de idea, de parecer? No. Okay. En su experiencia, ¿cuál fue la situación, diríamos, un poco difícil ante la realidad política, militar, intervención yanqui? Bueno, la realidad política era cuando las negociaciones, que no todos estábamos de acuerdo con lo que se nos proponía. Y ahí, pero Camaño y yo casi siempre estábamos de acuerdo en lo que se... ¿Algún punto que usted quiera destacar ahora de lo que usted no estaba de acuerdo? No exactamente. Yeah. Pero se llegó a discutir ¿a qué nivel? ¿Entre quiénes, por ejemplo? Bueno, se discutía entre toda la mesa que estaba Antonio Guzmán, Jotin Curi, Salvador Rey Blanco, Aníbal Campaña. Esas personas que usted mencionó, ¿qué puesto ocuparon?
Bueno, Aníbal Campaña había sido senador. Y Yotin Cudi, en la guerra nosotros nombramos ministro de Relaciones Exteriores. Y estaban en la mesa de negociación en esa. ¿Todos los que estaban ahí estaban asignados o algunas personas quiso tomar un papel en la última instancia en las negociaciones? No, todo más o menos después que terminaban las reuniones con la Comisión de la OEA y Bunker, entonces nos reuníamos y seguíamos conversando. Okay. En su experiencia, señor Aristi, la influencia de Estados Unidos, ¿cómo usted manejó eso, no? Bueno, se manejó a través de la comisión negociadora y manteníamos toda una discusión al respecto. Manteníamos lo que está escrito en la historia de posiciones claras en ese sentido. Okay. Si usted nos da la oportunidad, quisiéramos escuchar a viva voz lo que fue el día a día de la guerra, cosas que no están escritas, ¿no? Bueno, cuando no se estaba negociando, se estaba peleando. Pero el sector constitucionalista mantenía una coherencia muy importante. Ya se habían unido los del 14 de junio a la guerra y los otros grupos políticos. Entonces se mantenía primero la discusión entre nosotros y después la discusión hacia afuera. Era una experiencia muy innovadora, una experiencia de muchas libertades, una democracia prácticamente madura, porque se discutían los problemas. Local, nacional, regional, político, social, económico, es mucha la vertiente que se puede discutir en un gobierno constitucional. Sí. En este caso, gobierno en armas. Pero recuerde que nosotros teníamos limitación por el territorio que teníamos. Ok. De ahí entonces surge la pregunta, ¿hasta qué nivel el alcance, la influencia del gobierno constitucional sintió el apoyo, tuvo ciertos contactos con el interior? Bueno, el apoyo se sentía porque nosotros todos los recibíamos desde fuera de la zona que controlábamos. Recibíamos ayuda financiera y comida. Ok, cierto. En ese mismo tenor, señora Aristi, siguiendo con lo que es el día a día, el asunto de las normas, las reglas, ciertas prohibiciones, ciertas conductas, ¿cómo ustedes manejaron la situación? Bueno, como usted recordará, la revolución estaba dividida en comandos. Y entonces cada comando se administraba desde el gobierno. Todos obedecían a la guía fundamental del presidente Camaño. Para no usar de su tiempo, si usted me lo permite, podríamos cerrar esta sesión y en un próximo encuentro, si usted no lo cede, podemos continuar, ¿le parece? Sí, yo creo que sí que sería mejor así. ¿Cómo no? Pues déjeme cerrar formalmente. De esta manera concluye el primer encuentro con el señor Héctor Aristi, un protagonista directo de hechos históricos recientes, específicamente basándonos en el marcado del proyecto Voces de la Revolución de Abril en el 1965, por el Archivo General de la Nación, Jocelyn Espinal en cámara y Pedro de León, encargado de producción de fuentes orales.